Bienvenidos al club. ¿Qué tal, NBA Adictos? Aquí estamos una semana más. Porque no hay apagón que pueda con nosotros. Y si no podemos estar el lunes, venimos el miércoles. Porque la NBA no para y NBA Adictos tampoco. Con 4 equipos clasificados ya para segunda ronda, vamos a hacer el análisis de lo que llevamos de primera ronda en los playoffs. Con nuestro equipo médico casi habitual, con la baja de Dani Gea, tenemos a Óscar Villares y a Sergio Jimón. Yo soy Manu Planetario. Y aquí comienza el capítulo 637 de NBA Adictos. Empiezo recordándoos que pese a la ausencia del martes debido al apagón, sigue desayuneando. Ya tenéis todas las mañanas a primera hora. Ya sabéis que ahora durante playoff muchas veces lo grabo por la propia noche, así que a lo mejor veis que se sube a las 5 o a las 6 de la mañana. Pero bueno, el desayuno lo tenéis siempre calentito en nuestro canal, por las vías habituales que utilicéis para escuchar NBA Adictos, sea iVoox, Spotify, iTunes o donde sea que escuchéis. Y que además estamos con las prórrogas planetarias. Ya tenéis de esta misma tarde el balance de la temporada 24-25 de Miami Heat. Y atentos, porque mañana tendréis el de los Bucks, además con Julián Guede como invitado. Don Óscar Villares, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, aquí con el kit de supervivencia ya para el próximo apagón. Tenemos la emisora de radio preparada y por radioaficionados haremos el programa. ¿Te vas a volver prepper como a Broncano? Como Broncano. Alguien que no necesita kit de supervivencia porque con su sola presencia puede ilumina el firmamento. Sí, Entonces, soy un gusiluz. ¿Qué tal? Buenas tardes, según todavía no son noches, son tardes hoy. Sí, son tardes. ¿Sabes qué pasa? Que aquí ha llegado el mal tiempo, en el puente vamos a tener lluvia y entonces no os puedo enseñar el sol metiéndose como siempre y demás porque está lloviendo, está todo nublado. Oye, a colación lo de la radio, hubiera molado que el día del apagón nos hubieran escuchado, ¿no? ¿Te imaginas hacerlo por la radio antiguamente, en NBA Adictos? Sí, con esa voz tan terrible. Hubiera estado bien, la verdad. Yo me he dado cuenta con este apagón que no tengo transistor en casa. Tengo que. Ahora no, porque están ahí. En el móvil tienes una radio. Ahí yo estaba escuchando ese. ¿Pero por FM? Sí, radio FM. Si tienes que conectarte los auriculares, ya se escucha. Pero bueno, te dura lo que te dura la batería del móvil prácticamente. O sea, yo tampoco tengo radio a pila. Vale, pero yo pensaba que la radio del teléfono iba por datos. Aquí enseguida quedamos sin datos, sin nada. Y, sí, claro. Y en concreto en Ogrove hasta el martes a las 10 de la mañana no teníamos nada. Y ayer teníamos bastantes problemas también de a mí lo que me pasó, yo tenía vacaciones, o sea, tenía este día de fiesta, el lunes, ¿no? Y resulta que nadie trabajó ese día. O sea, en todo mi trabajo, todo el mundo vacaciones, digo, joder, macho, yo encima me lo pido ya a mes vista, ¿sabes? Sí. Y aquí estamos. Sí. Pero bueno. En fin. Bueno, chicos, avanza la primera ronda. Vamos a hacer balance de todas las series. Vamos a empezar por orden. ¿Qué preferís? ¿Empezar por la conferencia este o la oeste? Tenemos más clasificados por la conferencia este. Por el este mismo. Dale por el este, que es la que más vemos. Pues vamos con la conferencia este. Empezamos por la serie. Bueno, para los que nos estáis escuchando, lo que vamos a hacer es balance de cada una de las series de esta primera ronda y luego cuando terminemos una pequeña previa de la segunda ronda que ya tenemos lista en la conferencia este que empieza el domingo. 4-0 vencieron los Cleveland Cavaliers a los Miami Heat. Estábamos comentando aquí antes de entrar en las declaraciones de uno y otro equipos en una serie que parecía que eran claros favoritos los Cleveland Cavaliers. Hay que recordar que Miami Heat se clasificó como octavo
habiéndose clasificado décimo, primer décimo que se clasifica desde el formato del play-in. Bueno, el primer partido no tanto, el segundo estuvo un poco más disputado, pero después de unas declaraciones de Darius Garland contestadas por unas declaraciones de Tyler Herro, que recordar que Darius Garland después del segundo partido le preguntan cuál va a ser el plan de los Cavaliers para el tercer partido en Miami, y Darius Garland dice inocentemente que bueno, que seguir intentando aprovechar sus puntos fuertes e intentar explotar los puntos débiles de Miami, y que le preguntan pues defensivamente cuál es el punto más débil y tal. Dice, bueno, tenemos que seguir atacando a Tyler Herro. Yo he visto el vídeo y Garland lo dice, no es la típica declaración para picar al rival o demás, sino que lo dice, están entrevistando y yo creo que, sinceramente, creo que no filtra. Y es sincero y dice lo que han hablado en el vestuario. Pues eso a Tyler Herro le sentó bastante mal. Antes del tercer partido, Tyler Herro dijo que tenía bemoles la cosa viniendo de, y cito, un tío que no ha defendido en su vida, que no sabe lo que es defender, se van a enterar del partido, van a saber lo que es en nuestra cancha y les vamos a ganar. Bueno, ese tercer partido acabó con un 124-87. En ese momento, la mayor derrota de la historia en playoffs de los Miami Heat. Pero al acabar ese tercer partido, Tyler Herro volvió a salir en rueda de prensa. Y Tyler Herro esta vez dijo, no vamos a perder el cuarto partido, esto no se va a repetir, no voy a jugar tan mal en el cuarto partido, vamos a remontar este 3-0. Bueno, pues 55 puntos de margen, 138-83 en ese cuarto y definitivo encuentro para una barrida sin precedentes en la historia de los Miami Heat. Récord de diferencia de puntos en la historia de los playoffs, esos 122 de balance final. Y una derrota vergonzosa, han sido las palabras que han utilizado en Miami para definirla. Yo decía antes en la prórroga planetaria esta tarde que quizás esto lleve a un cambio de ciclo o algo que tienen que hacer los Heat, porque evidentemente tienen contrato prácticamente toda su plantilla, es difícil mover las piezas que tienen. Pero la Heat Culture queda tocada después de esta temporada, de todo el tema de Butler y demás. Y por otro lado, los Cavaliers salen muy reforzados de una serie donde, recordemos, en el tercer y cuarto partido ni siquiera juega Garland, Sergio. A ver si no hay mucho color en esta eliminatoria. O sea, Cleveland, todo el mundo sabía que iba a barrer, así lo ha hecho, ¿no? Yo creo que han descansado todos los titulares, incluso ha habido MVPs de partidos que han sido suplentes, ¿no? Cleveland. Bueno, a Miami no había por dónde cogerlo, se metió en esta primera ronda casi de milagro o por demérito de Atlanta, que nada en su día, en el play. Y para mí es que lo de siempre, Heat, o sea, quieren, vale, sí, reconstrucción o botón de autodestrucción, sí, pero es que estás en el este y al final, aunque no quieras, te metes décimo o noveno, ¿no? Pasa como Chicago, ¿no? Como todos estos. Sí. Y es que Cleveland es muy superior, hubiera quedado con cualquier otro equipo también que hubiera pasado como octavo. Yo tiene estos Cleveland Cavaliers, hay que medirlos ya a partir de la primera. Yo sabía que eran bastante superiores al que se hubieran enfrentado. Y Óscar, además, la ventaja que tienen los Cavaliers es que siempre decimos que para los equipos muy favoritos, las primeras rondas, el peligro que corren es el tema físico, que no se lesione ninguno de sus jugadores. Darius Garland ha sido baja el tercer y cuarto partido por un problema en un dedo en pie, pero ya ha dicho Kenny Atkinson que si fueran partidos importantes los hubiera jugado. No han tenido enfrente un rival, luego hablaremos, ha habido eliminatorias que han sido y que están siendo sucias, con rivales jugando en la defensa, porque hay una diferencia entre ser duro y ser sucio. Bueno, pues Miami ni fue duro ni fue sucio. No, para nada. Y que Miami haya estado por debajo del nivel mínimo exigible que se le esperaba no es culpa de los Cavs. Ellos se han mostrado solventes porque podían haberse contagiado de ese ritmo, de ese mal nivel de los Heat, que no han dado la talla, excepto un poco en el segundo partido, pero es que los tres partidos
el resto de los otros 3 partidos han sido victoria por KO, pues podrían haber contagiado un poco y haber visto una serie un poco bastante desagradable de ver, ¿no? Pero oye, los Cavs han sido un rodillo, han pasado, han hecho lo que tenían que hacer, y si el rival no está a la altura, pues tampoco es culpa de ellos. Es decir, que yo entiendo que Sergio, y estoy de acuerdo con él, que hay que medirlos a partir de ahora, pero ellos han hecho lo que tenían que hacer y vamos, han pasado de momento con notas sin sacar pecho, pero yo creo que han hecho lo que tenían que hacer. Que el rival no está a la altura, pues eso no depende de ellos. O sí depende, por lo que le hayan hecho bien. Con muchos minutos para los suplentes, descansando los titulares, celebrando el premio a Defensor del Año de Evan Mobley, que si os parece lo comentamos según vamos con los equipos que tienen los ganadores de los premios. ¿Qué os ha parecido? Defensor del Año Evan Mobley, es más o menos lo que nos había salido aquí. Había dudas salió, de que ¿no? pudieran votar. Sí. Yo para mí justo, yo lo que voté, para mí justo. Y me gusta desligar un poco el premio del Defensor del Año a las cifras de tapones, de robos, que no las tiene malas tampoco, pero que es un jugador que defiende bien, sin balón, con balón, los ángulos, ayudas, o sea, lo que viene, todo lo que implica la defensa individual y colectiva, es un jugador muy completo. No es un jugador de que me pongo 4 tapones o 3 tapones por partido, pero luego mi defensor me coge la posición en el rebote y me mete 10 puntos, ¿sabes? Y además hay un tema muy importante, a mí me parece fundamental, que es un tío capaz de defender, desde luego del 2 al 5 lo defiende, y muchas veces cuando se queda con algún uno no hace el papelón, sino que está a la altura, sino que a lo largo de la temporada, si vemos los partidos que se pierde Mobley, el bajón defensivo de Cleveland es muy importante, porque es de esos jugadores que hace esa labor oscura, que como dice Óscar, no salen las estadísticas, porque muchas veces corremos el riesgo, Sergio, de decir, venga, jugador defensivo, a ver, tapones, robos, venga, pues votamos a este. Claro. Si esta vez no han filtrado por tapones, como alguna que otra vez, ¿no? Como dice Óscar. Yo creo que eso, que ha premiado más el juego colectivo, sí. Iba a decir un recuerdo a Jaren Jackson Jr., defensor del año que no es capaz de estar al final de temporada. Es que los cambios en bloqueos, perdona, se me corta un poquito la conexión. Los ajustes se los hace muy bien. Es eso, como puede defender a todas las posiciones prácticamente en el cambio de bloqueo, aquí tienes mucho ganado con él, ¿no? Y yo creo que ahí han premiado este aspecto también. ¿Algo que queráis destacar de Miami o de Cleveland? Pues no, yo el buen nivel mostrado por Tyler, aunque no es ninguna sorpresa, pero que casi ha sido el mejor jugador de la eliminatoria. Sí. Me alegro, pues me gustará verlo. Y lo que estuvimos hablando por privado, que este premio de Evan Mobley, que le va a suponer un aumento en su contrato, pues indirectamente puede suponer la salida de Ty Jerome de los Cavs. No será porque los Cavs no lo intenten, pero claro, va a tener novias. Expliquémoslo. Con este premio de mejor defensor del año, Evan Mobley va a pasar a ganar casi 40 millones más en su contrato, ese contrato super máximo que firmó. Ya sabéis que esto, pues si ganas creo que son los 2 años antes o después de firmar, se aplica esa subida de un tanto por ciento, que en el caso de Evan Mobley son casi 40 millones. Esto va a limitar un poco más a los Cavs. ¿A qué se pueden agarrar los Cavs? Ty Jerome va a ser agente libre. Le pueden ofrecer la mid-level exception. O sea, le pueden ofrecer hasta 14 millones. 14,6 creo que le leí a Bobby Marks, que es lo máximo que le pueden ofrecer los Cavs a Ty Jerome. La duda es si habrá algún otro equipo que le ofrezca más o no. Lo que dicen desde Cleveland es que están dispuestos a gastar y que están dispuestos a pagar impuesto de lujo. Creen en la ventana de este equipo, es un equipo muy joven y lo que me comentaban por correo esta tarde, me decían un periodista que no es de la zona de Ohio, me decía que alguien cercano a los Cavs le dijo que no querían cometer los fallos que han cometido
los Nuggets y los Bucks. Estos equipos que han sido campeones y por racanear en algunos casos han perdido piezas secundarias. Los Cavaliers tienen firmados con tiempo a sus 4 fantásticos. Creo que cometerían un error si por ahorrarse, no sé, 20, 50, 100 millones perdieran esa ventana de competir por el anillo. Pero bueno, eso es algo que veremos en verano. De momento los Cavaliers esperan ya a los Pacers. Los Indiana Pacers, que esta pasada madrugada eliminaron a los Milwaukee Bucks en un partido con muchos partidos dentro de sí mismos, con la resaca de la lesión de Damian Lillard, que ahora comentaremos. Quizás, espero que no, pero a mí el cuerpo me dice que quizás hemos visto el último partido de Damian Lillard, o al menos el Damian Lillard que conocemos, con esa rotura de tendón de Aquiles. Los Bucks, por fin, Doc Rivers hizo algo, cambió el quinteto, sentó a Kuzma y a Brook López, empezaron bien los Bucks, llegaron a ir mandando por 20, pero los Pacers encontraron ese acierto que no tuvieron al principio, acabaron forzando una prórroga, en la prórroga iban 7 arriba a falta de 40 segundos los Bucks, y se les apagó la luz, vencieron los Pacers tras esa prórroga, eliminaron a los Bucks, que por otra parte yo casi creo que es lo mejor que le podía pasar a Milwaukee, no pasar por otro partido y caer eliminados en casa. Y esa imagen que nos dejó tanto en pista como luego en rueda de prensa, chicos. El padre de Tyrese Haliburton sacando una toalla y enfrentándose con Giannis Antetokounmpo, diciéndole esto es lo que hacemos, this is what we fucking do, tal, llamándole de todo. Y luego las ruedas de prensa que me parecen muy acertadas, tanto de Giannis como de Tyrese Haliburton, porque Giannis Antetokounmpo es crítico y es duro, pero con todo muy templado y diciendo yo no quiero, no es que pida sanción para nadie, pero estas cosas no pueden pasar, y diciendo mira, hay que ser humilde cuando ganas, yo he sido campeón, ellos no, yo he sido campeón y creo que he sido humilde cuando gané, y no veréis nunca a mi madre en la pista. Sí que es verdad que mi hermano está ahí, pero mi hermano es que es jugador, lo que pasa es que está lesionado este año y tal. Y luego Tyrese Haliburton salió diciendo, no dijo exactamente que pedía perdón, pero dijo que su padre no había hecho lo correcto, que hablaría con Giannis Antetokounmpo y que no puede ser que su padre emborrone lo que están consiguiendo en pista. Una serie dura, una serie en la que ambos equipos han dejado claro que se caen mal, que no se soportan, pero lo que os hablaba antes, de la diferencia entre la dureza y la suciedad. Esta ha sido una serie dura entre dos equipos que se caen mal, que ha habido momentos de piques, empujones y demás, pero donde no ha habido apenas juego sucio, faltas con un jugador en el aire que pueda caerse y lesionarse, metiendo el pie debajo del cilindro de tiro y todas estas cosas, ¿no? La prueba de que se puede jugar duro y con enfrentamiento visceral con el que tienes delante sin necesidad de ser cerdo. Sí. Están siendo playoffs duros, en general. Sí. Hay algunas series que marcan más que otras, Hay algunas series que están muy marcadas y que... Pero bueno. Yo esto no sé si es unpopular opinion o no, pero a mí me gusta que sea así. O sea, a mí me gusta que no me gusta es que en algunos partidos hemos visto que se eternizan con los challenge y demás, y de repente nos encontramos un primer cuarto que dura 50 minutos, pero que los árbitros permitan el contacto. Luego hablaremos, cuando hablemos del Knicks Pistons, que los árbitros permitan el contacto, que se acerque. Esto se está acercando un poco en líneas generales. Yo lo escuchaba a Zach Lowe esta mañana decir, es que de facto están permitiendo el handchecking. A mí me parece bien. Yo creo que es una de las cosas que necesitamos para mejorar el juego y que no haya ese abuso del triple, es que vuelva el handchecking. Y estamos viendo que en general todos los equipos están tirando muchísimo menos de 3. Y estamos viendo otro juego más. Sobre todo, la prueba viviente está en los Celtics, que es el equipo que más ha abusado del triple y ha bajado sus registros, pero una barbaridad. Luego hablamos de ellos. Hablando del Pacers Bucks,
Sergio, que tienes un poquito de retardo en la conexión, así que te doy paso para que te dé tiempo y hago un poco de silencio para que entres Sí, porque luego aquí. me pisáis, estoy hablando y de repente, ¡pam!, me viene, Exacto, me pisáis. exacto. Cuéntame, ¿qué te ha parecido este Pacers Bucks? A ver, la serie sí, disputada, dura, competida, pero bueno, al final sabes que la rotación de Pacers era bastante superior a la de Bucks, ¿no? En términos generales, y ahí se ha notado, ¿no? Y Antetokounmpo muy solo durante toda la serie. El destello de Lillard el tercer partido, luego ya se lesiona otra vez, se acabó como yo creo que pienso igual que tú, Manu, no sé si volveremos a ver al Lillard top que hemos visto. Y bueno, y centrándonos en el último partido, para mí es un descalzaperros porque Milwaukee no puede jugar de esa manera la última posesión, tirándosela prácticamente a Antetokounmpo de 6 metros. O sea, no sé, Antetokounmpo tiene que haber una jugada para que Antetokounmpo reciba prácticamente la botella y llegar el partido, ¿no? A mí, Pero ¿sabe lo que pasa, el efecto Sergio? de Que es Rivers que, es el que es, ¿no? sí, y sabe lo que pasa, que en ciertos equipos los jugadores, las estrellas, llegan reventados al final. Y al final, cuando las fuerzas te fallan, esa agresividad que sueles utilizar durante el partido, al final te acabas tirando esos tiros. Y eso ha pasado con algunas otras estrellas, ¿eh? Pero de todos modos, chicos, eso es al final del tiempo reglamentario, pero si es que si nos vamos a la prórroga, casi el no intentar eso acaba costándole la prórroga a No, los Bucks, que son pero yo dos me refiero que errores. ¿por qué intentas eso? Es que fijaos dónde Claro, recibe Antetokounmpo. O sea, tú no claro, haces una claro. Sí, jugada para que Antetokounmpo reciba bien. Y se Porque tiene ya. no hay que, pizarra. Entonces, hacerlo él votando y prácticamente tirando un triple. Y Sergio, pero es que está la dando, prórroga igual, un descalzaperros, ya lo has dicho. Y claro. te está remontan en dando, 40. está dando una de las claves de la eliminatoria, que es que independientemente de que Indiana tenga más banquillo, tenga más armas y sobre todo después de la lesión de Lillard, y a pesar de esos dos destellos de trenes en esos dos partidos, estamos viendo que en el banquillo hay una diferencia enorme, casi más de la que hay sobre el campo. Es que los Pacers tienen un señor entrenador y el que está en los Bucks es que yo no sé, poca gente ha tenido tanto crédito haciendo tantas cosas mal. En la última final de conferencia de Doc Rivers es 2012, cuando todavía estaba en Vaya tela. los Boston Celtics. Mientras tanto, se ha tirado 13 años con plantillas potentes, Clippers, Sixers, Bucks, y haciendo el ridículo año tras año. Los Pacers se enfrentarán con los Cavaliers. Si os parece, luego hablamos o queréis comentarlo ahora, esa previa de segunda ronda, que es la única que ya tenemos cerrada. Igual la dejamos para luego, vamos repasando todas las series y luego ya con más tranquilidad se las veremos. Dejamos para el final. Por parte de los Bucks, claro, luego haremos, no sé si al acabar aquí o mañana a lo largo del día, pero mañana tendréis la prórroga planetaria hablando de los Bucks con Julián Guede. Hay dos cosas que van a condicionar el verano de los Bucks. Por un lado está esa lesión de Damian Lillard, confirmada la rotura del tendón de Aquiles, se perderá toda la temporada que viene. Va a cumplir 35 años Damian Lillard. Damian Lillard no es Klay Thompson, no es Kevin Durant, no es un jugador que pueda vivir de su tiro en estático. Por su tamaño, Lillard necesita esa explosividad. Yo no soy nada optimista. Esto me recuerda más a cuando Chauncey Billups se rompió el Aquiles en el final de su carrera, más que otros casos que se han puesto. Esto hace que ese contrato de Lillard sea prácticamente intraspasable y toca abrir el melón, toca hablar de Giannis Antetokounmpo. Le escuchaba a Zach Lowe esta mañana y decía Zach Lowe que evidentemente queda claro que la ventana de oportunidad de anillo de los Bucks con Giannis está cerrada. Los Bucks no tienen sus rondas de draft de aquí a unos años. Giannis Antetokounmpo no tiene 23 años como para poder aguantar esa reconstrucción. Y toca que este verano, por cierto, me gustó mucho en la rueda de prensa que le preguntaron directamente por su futuro y dijo Giannis Antetokounmpo, no voy a contestar nada de eso porque diga lo que diga, le vais a dar la vuelta y presentarlo como que estoy diciendo otra cosa. Entonces, acabamos de perder, estoy jodido, no hablo del futuro.
Eso me encantó de Giannis Antetokounmpo. Pero toca que se sienten los Bucks y Antetokounmpo siempre ha dicho que le gustaría ser un one club man y que quiera estar toda su carrera en los Bucks. Pero claro, si ahora sigue queriendo tener ese rol y queriendo ser un jugador de un solo equipo, va a tener que asumir que no va a competir por anillos, sino quedaría sentarse a hablar y decir, bueno, ¿a dónde me podéis traspasar que sea beneficioso para el equipo? Porque al fin y al cabo, este es un caso distinto, yo creo, al de otras figuras que hemos visto, porque Antetokounmpo ya le ha dado el anillo a los Bucks 50 años después, Sergio. Claro, Antetokounmpo ya ha cumplido. Lo que pasa es eso, se sienta, mira a su alrededor y ¿qué tiene? Es que tiene un solar de compañeros al lado, Claro. Hablando mal. Y Claro. es que es eso. ¿Dónde va? ¿Qué va a acabar su...? ¿Qué te vas a comer? ¿5 años más? ¿4 años de reconstrucción intentando luchar por entrar en playoff? No tiene sentido, ¿no? Yo creo que quizá ahí pide el traspaso amistoso, entre comillas. Sí. Sí, yo creo que más que pedir el traspaso, por eso decía lo de sentarse a hablar, ¿no? Yo creo que más que sea una petición de Antetokounmpo. Claro, yo creo que más que sea una petición de Anteto de quiero que me traspaséis, creo que tiene que ser eso, ¿no? Como cuando una relación termina en buenos términos, ¿no? De decir, oye, mira, que sí, que nos queremos mucho, pero que esto no funciona, lo hemos intentado y no funciona. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos juntos por el cariño que nos tenemos sabiendo que no somos felices? O, oye, vamos a intentar dejarlo de la mejor manera posible y de una manera que nos beneficia a todos. Yo creo que Milwaukee Bucks y Giannis Antetokounmpo se merecen ambos por cómo ha tratado la franquicia a Anteto y por cómo ha tratado Anteto a la franquicia, a la ciudad. Yo creo que se merecen decir, oye, pues venga, vamos a buscarte el mejor destino posible. Si tiramos, hablábamos antes de Lillard, pues si tiramos de la otra gran figura de los Blazers, como fue Clyde Drexler, no hizo falta, o sea, no fue similar porque no había ganado el anillo, pero sí que había jugado finales. Pero fue algo así, ¿verdad, Óscar? Los Blazers y Drexler se sentaron y dijeron, bueno, sí, ahora mismo tenemos que reconstruir, no nos va a dar para anillo, a ti te pilla mayor, vamos a intentar traspasarte a un sitio donde puedas competir y le llevaron a Houston. De hecho, el único problema que tuvieron los Blazers es que cambiaron de general manager y la anterior promesa del general manager era traspasar a Drexler porque los Blazers, aquellos del 90-92, estaban llegando a un final de ciclo y no habían conseguido el anillo, e intentaron darle una salida que le permitiera a Clyde Drexler pues pelear por algún título. Y de hecho, fíjate, estuvo a punto de recalar a los Sonics con Tom Kane y con Gary Payton, pero la desconfianza del general manager de aquel movimiento no le permitió, echó para atrás la operación y al final acabó en los Rockets y ganó un anillo. Esto es algo parecido. Que nadie cuente con que Anteto vaya a forzar la situación. O sea, Anteto tiene una deuda moral con los Bucks, la ha contratado, o sea, la ha contraído él mismo. O sea, él no se olvida de lo que los Bucks hicieron por sus padres y de acabar la relación lo van a acabar en buenos términos. Algo parecido, o los Bucks tienen que buscar algo como aquello que sucedió con Kareem Abdul-Jabbar, que le traspasaron, pero consiguieron a cambio muchísimos jugadores sobre los cuales reconstruir aquel equipo y consiguieron 3 o 4 jugadores que les permitieron pues seguir compitiendo. Y yo creo que tienen que buscar esto, un equipo que reciba a un jugador de la jerárquico como Anteto y los Bucks que puedan recibir jugadores interesantes a cambio. Y rondas valiosas, ahora mismo no tienen sus rondas. Que a día de hoy estamos comprobando, parecía que las rondas del draft no valían para nada, que a día de hoy como es un activo importantísimo en todas las negociaciones. Nos dice Julián Guede, dice, iba a citar justo lo de Karim, lo que llegó hizo que los Bucks fueran competitivos en los 80. O sea, que eso no hay que olvidarse. Sí. Estaremos atentos a todo lo que suceda con los Bucks, porque será uno de los sitios donde haya noticias. Por cierto, renovado John Horst, el general manager de los Bucks, aunque bueno, ya lo discutiré con Julián en la prórroga planetaria. Es verdad que
hay algunos traspasos casi a la desesperada, como el de Middleton por Kuzma, que son un error. El de Drew Holiday en retrospectiva lo podemos ver también como un error, sobre todo si tenemos en cuenta la lesión de Lillard. Aunque le escuchaba a Bill Simmons decir que el error no es traspasar a Drew Holiday, sino que acabe en Boston, ¿no? pero eso ya es otro. Veremos, porque tiene que haber movimientos y yo insisto, para mí el movimiento más importante tiene que ser sacar a Doc Rivers de ese banquillo y luego ver cómo reconstruyen y de qué manera lo hacen. ¿Qué pasa con Brook López? Que ha demostrado que ya no está para según qué trotes, y reconstruir desde abajo. Los Pacers se enfrentarán con los Cavaliers en una segunda ronda que empezará el domingo. Luego la comentamos. Seguimos con la conferencia seguimos con equipos clasificados, con primeras rondas solucionadas. Y vamos, si hablamos de una serie donde había mucha competición, donde ambos equipos dejaron claro, y diciéndolo literalmente, que se caen mal, que no se gustan, que se odian deportivamente hablando, como son los Pacers y los Bucks, pero que fue una serie limpia, vamos a una serie que ha sido todo lo contrario por parte de un equipo. Los Boston Celtics han eliminado a Orlando Magic, finalmente un 4-1, en una serie donde Orlando ha sufrido muchísimo para anotar, donde ha vuelto a tener ese juego predecible de basarse en Banchero y en segunda instancia en Franz Wagner, y sobre todo en una defensa dura, rayando lo sucio. Hay que recordar la lesión de Tatum en el primer partido que le hace perderse el segundo, los roces de Kentavious Caldwell-Pope con Al Horford, por ejemplo, esa falta de Cole Anthony sobre Jaylen Brown, que en la caída casi se lesiona la muñeca, el codazo que le abre la cabeza a Porzingis. Pero claro, Sergio, Sangre. habrá quien diga que es que ante la falta de talento a Orlando solo le quedaba esto. Bueno, Orlando ha tenido que llevar la eliminatoria donde han podido, ¿no? O sea, al final, quien la gente piensa que Boston y Cleveland pues iban a ganar 4-0, es bastante diferente en una eliminatoria de la otra. Yo creo que Boston ha sudado un poco más, porque Orlando les ha hecho jugar incómodos en varias partes de la eliminatoria. No, claro, tiran de calidad, ¿no? Aunque esté de baja uno o esté renqueante otro, al final te sale el White de turno o Pritchard ha estado mal desde que le han nombrado sexto jugador, ha tenido malos partidos. Pero bueno, Sí, Terry para mí es muy clave en esta eliminatoria. Y claro, y la calidad de Tatum, sostiene a Boston, ¿no? Les da para eliminar a Magic, ¿no? Y eso lo que decía Oscar al principio, ¿no? Que Boston no ha tirado tanto triple, pero se le ha visto que tienen equipo hecho para tener otras opciones, ¿no? de ataque. Decía antes Oscar que han promediado muy poquitos triples. Estoy buscando aquí justo el dato por partido del tiro de tres no lo tengo los totales. Los totales de triples se fueron a 156 triples en 5 partidos, es decir, una media de 31 triples por partido, que en el caso de los Celtics es muy poquito. Se quedaron incluso sin anotar en la primera mitad de 3 en el quinto encuentro. Y quizás Peyton Pritchard es el jugador que más ha anotado ese cierre del tiro exterior por parte de Orlando, ¿no? Orlando tenía claras dos cosas, Oscar, que tenían que ser duros, hacer que cada entrada canasta costara sangre, sudor y lágrimas a los Celtics, y que, como decía el clásico, si vas a hacer la falta, que le duela, ¿no? Y al mismo tiempo, si tiene que anotar Boston, que sea a través de penetraciones y que lo haga de 2 en 2. Lo que han intentado hacer es no hacer muchas ayudas o dobles marcas muy largas que les permita a Boston hacer el pase extra y circular el balón hasta encontrar al hombre solo y defender el 1 contra 1, pues rayando el borde de la legalidad. Lo que sí que me ha sorprendido de Boston es lo que ha sufrido para cerrar el rebote defensivo en esta serie. Orlando ha cogido muchos rebotes ofensivos, es lo que más me ha sorprendido. Pero bueno, lo de Orlando
es un poco previsible que no que se haya comportado con cierta suciedad, porque eso es aparte. Una cosa es defender duro, que puedes defender rayando la legalidad, pero sin ser sucio, porque había algunas acciones sucias. Entonces, esas son dos cosas diferentes, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero el problema es que de Orlando es que viene en ataque, que tiene lo que tiene y en una serie de playoffs las carencias y las costuras se ven mucho más, sobre todo cuando el equipo contrario te puede diseccionar y de partido a partido pues te va a sacar tus miserias. Y eso es lo que ha pasado, que Orlando solo tiene 2 jugadores que puedan anotar consistentemente y luego quedas pues eso al libre albedrío de que Casey Pitt pues tenga el día en el tiro exterior, de que otro jugador esté un poco inspirado, pero que no te va a dar nunca para competir con vos, ¿no? Sergio, dijimos desde la recuperación de Pablo Banquero que este equipo que nos había dejado tan buenas sensaciones al inicio de temporada, siendo un equipo coral donde todos aportaban, es verdad que la baja de la recuperación de Banquero coincide con la baja de Sachs, eso cambia un poco la dinámica, pero se había convertido en un equipo muy predecible, ¿no? Es un equipo no llega a ser heliocentrista porque también está Wagner ahí, pero es lo de siempre. No te van a meter 100 puntos entre Banquero y Wagner. Puedes permitirte, entre comillas, que te metan 70, porque si el resto no aporta, gran parte del partido lo tienes ganado, ¿no? Sabes que Banquero va a intentar esa penetración, que si no te va a hacer ese tirito de media distancia, un par de triples por mitad y cuando no, buscar a Wagner, pero si eso al resto los tienes controlados, es el problema, ¿no? De ser un equipo tan predecible en ataque. Sí, porque Banquero siempre, lo que decimos, ¿no? Siempre hace prácticamente las mismas jugadas y Wagner es potencia de juego en equipo también, ¿no? No es que sea una estrella individual que se pueda generar tanto a sus tiros, ¿no? Yo a Wagner le veo siempre anotando en segundas opciones o cortes, en zona, y eso. Se nota mucho la falta de sacks, ¿no? Un poco el tiro exterior de Magic no es que sea, vamos, de los mejores, ¿no? Y bueno, por ahí yo creo que tienen que ajustar un poco, pero bueno, Orlando va en tendencia a intentar algún año pasar de esta primera ronda. Yo creo que necesitan un par de ajustes. Las lesiones les han lastrado y bueno, sobre todo también se nota el otro de los Wagner que también hacía faena, ¿no? Ahí en el 5. Al final tienes a Wendell Carter contra Porzingis y Horford y Tatum, ¿no? Es que cuesta, ¿no? Claro. Por cierto, dato, 26% en triples, 68% en tiros libres. Así es muy difícil, 42% en tiros, así es muy difícil con estos porcentajes vencer los claros problemas en ataque para... Al final tienes a Celtics delante, ¿no? Es que, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo le metes mano a Celtics? Si es que Celtics te juega lo que quieras. Si tú quieres, vamos a jugar a triples, es que te va a ganar, ¿no? Y ahora hemos visto que si no jugamos a triples es que tengo más opciones. Celtics tiene es que opciones, es el mejor equipo del este, a mi parecer. Esta es la demostración, Sergio, de volver a los Celtics de principio de temporada que decíamos, acaban en el triple como recurso, como mejor tiro posible y no como algo buscado. Esta es la demostración que los Celtics no necesitan jugar a tirar de tres, sino que tienen muchas más herramientas en esa navaja suiza para jugar de diferentes maneras. Lo que comentábamos antes, una primera ronda a priori sencilla para Celtics que se salda con los problemas en la muñeca de Jason Tatum, que a pesar de los problemas en la muñeca, los 3 partidos que juega después de la lesión está por encima de los 30 puntos y con muy buenos porcentajes. Exacto. Los problemas en la rodilla de Jaylen Brown, los problemas también de lesiones de Drew Holiday, Porzingis con esa cabeza abierta y demás. Eso puede ser un factor, quizás no para la segunda ronda, no lo sé, pero a lo largo de los playoffs, empezar ya desde primera ronda con molestias físicas, lesiones y demás, puede ser algo que complique la vida de Celtics en los playoffs. Bueno, es que a lo mejor con quien llega a la segunda ronda están peores todavía, están malísimos que ellos, ahora hablaremos, ¿no? Pero... Hablaremos. En fin, están esperando rival los Boston Celtics de la serie que enfrenta, y vamos con una serie abierta todavía, la serie que enfrenta a los Knicks con los Pistons, una serie
extraña, donde también estamos viendo dureza y su puntito de suciedad por momentos. Hemos visto sustos por parte de Jalen Brunson, 2 veces casi lesionado yéndose al vestuario, con Thibodeau diciendo, se fue a cambiar los tenis. Sí, sí. Y una serie en la que hemos visto ya hasta 3 victorias visitantes, que llama poderosamente la atención. Perdón, he dicho 3 y son 4 ya las victorias. Son 4 las victorias visitantes en 5 partidos. 4 veces ha ganado el equipo visitante. Los Knicks mandan 3-2, Sergio, como Knickerbocker. ¿Qué tal está tu corazón y cómo estás viviendo esta serie? Bueno, algún que otro susto de corazón, pero yo estoy preocupado. La palabra es preocupado, que yo no veo Knicks superiores, por mucho hype que tengamos muchos, ¿no?, de nosotros. Yo me esperaba más recursos ofensivos de Nueva York, ¿no? Yo sabía que el partido, la eliminatoria era dura, que habría muchas faltas, que los árbitros no pitarían nada, porque se está viendo así. O sea, hay estopa, pero por las dos partes, ¿eh? Incluso favorecen a Knicks en 2 partidos. Es que si Detroit fuese 3-1 o 4-1 incluso, es que no me sorprendería, porque es que se ha merecido ganar en 2 de los partidos que ha perdido, se ha merecido ganar Detroit. Porque lucha más, porque Detroit tiene el equipo que tiene, ¿no? O sea, sabes que va a hacer eso y lo está haciendo. O sea, no tiene más. Yo creo que el problema de que la eliminatoria esté tan igualada son los propios Knicks. Vamos a comentar 2 cosas de cierta coherencia, simplemente por... vamos a comentar 2 cosas del cuarto y quinto partido, porque está haciendo Sergio referencia velada a esa falta de Josh Hart sobre Tim Hardaway Jr., sobre la bocina en ese cuarto partido. Los Pistons se volvían locos. JB Bickerstaff se comía al árbitro. Pero es que para eso tienes los challenge. Para eso tienes que guardarte los challenge. Y luego hablaremos de otro entrenador que lo ha hecho. Otro entrenador que lo hizo muy bien y que ha ganado un partido debido a guardarse los challenges. En toda la serie, Bickerstaff está pidiendo muy mal los challenges. No tengo el balance, pero he visto varios perdidos, y en este partido reclama un challenge de una jugada de Cunningham que era... 4 o 5. Sí, pero que era muy... Una acción que no va a ningún lado. Exacto. Y te quedas sin el challenge porque, claro, ahora protestan. Bueno, sí, era una falta que no vieron, pero es que para eso está el challenge, para que te guardes una posibilidad en los minutos finales, para que si se equivoquen los árbitros, pidas una revisión. De todas maneras, estamos viendo que los challenges los piden los jugadores todo el rato, ¿eh? O sea, sí, bueno, pero... El entrenador un poco es esclavo de lo que dicen sus estrellas, ¿no? Dice, como Anthony Edwards. Sergio, porque cada banquillo tiene un miembro, ya desde que esto se puso, creo que fue hace 2 o 3 temporadas, y más esta temporada que hay 2 challenge, ya no solamente uno. Cada banquillo tiene un miembro del staff con su tableta, con su iPad, donde van viendo jugada a jugada. Y es a ese miembro del staff a quien se le consulta si se pide el challenge o no. Por mucho que los jugadores lo pidan. Hemos visto a Jokic, por ejemplo, muy enfadado diciéndole a Adelman que pide una revisión y tal, y a Adelman girándose al banquillo, volviendo a Jokic y diciéndole con la vista no, y ya está. Porque es muy valioso y evidentemente el jugador solamente tiene su ángulo, no está viendo cámaras, no está viendo nada, y tú puedes tener la sensación de que el otro le ha tocado el último o cosas así. Otra cosa es cuando notas un contacto. Evidentemente el jugador lo sabe mejor que nadie. Pero en estos casos de balones divididos, que son los casos en los que pediría challenge solamente si fuera muy, 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 muy claro, ahí yo creo que guardar minutos finales. Claro. De todas maneras, a ver, yo creo que es falta, pero no la pitan porque Tim Hardaway exagera demasiado el esquivar. Si no llega a esquivar, le pitan la falta seguro. Pero ya voy más allá de eso, Sergio. Es una serie
quizás la más física de todas las que hemos visto. Yo creo que sí que ha habido algunas acciones sucias por parte de los Pistons, pero en general hay un nivel de dureza amplio que están permitiendo los árbitros, que a mí me gusta, es una serie muy noventera en ese sentido. Y claro, luego hablaremos de otra serie, pero al hilo de eso, me decía el otro día un oyente, me decía, claro, es que ¿cómo van a pitar esa falta de Hart cuando van en consonancia con lo que han visto, claro. Claro, cuando 2 jugadas antes a Hart le estaban haciendo el hand-checking durante toda la posesión. Entonces, pues evidentemente, si hay un entrenador que pide el challenge, lo tienes que revisar, lo tienes que ver y lo tienes que pitar. Pero si no, pues entra dentro del contacto más o menos que están permitiendo en toda la serie. Otra cosa es debatir si nos gusta este nivel de contacto o no, si preferimos los partidos a 130 puntos y con que les miren mal ya piten falta. Eso a lo mejor sí es de un extremo a otro, pero a mí me gusta que el baloncesto de playoff sea diferente y mientras los entrenadores y los equipos tengan herramientas para, oye, creo que he sido perjudicado, lo reclamo, otra cosa es que lo utilices mal. Claro. Óscar. Sí, viene un poco en consonancia cómo ha venido la línea del arbitraje, ¿no? Claro, como es una acción decisiva, pues clama más al cielo para el equipo derrotado, pero al final los Pistons han venido ejerciendo el mismo nivel defensivo que raya esa ilegalidad. Pues bueno, pues al final has recibido de tu propia medicina, ¿no? Que yo también lo veo bien, que al final los Pistons es lo que tienen que hacer para ganar la serie, pero en esa acción se han visto perjudicados, pues por ese tipo de juego al que han llevado esta eliminatoria. Otras consideraciones. Sí. A mí, Óscar, lo sangrante es que de 4 de 5 partidos se tenga que llegar a estos momentos finales de tanta tensión. Es que de mérito de Knicks, eso es lo que más me toca lo de abajo. Hay dos cositas. Sí, es que en Detroit están poniendo el tono. Están poniendo el tono de este nivel. Y claro, se está imponiendo. Y mucho ocurre cerca del aro. Y hay muchas segundas opciones. Es que el señor Jalen Duren, que no es tampoco Moses Malone, está promediando 5 rebotes por partido. Y Karl Anthony Towns, que te da mucho en ataque, pero es que en defensa no puede controlarle. No puede controlarle a este señor. Y no solo son los 5 rebotes por partido, sino muchos balones que se tocan, que se pierden, que quedas ahí. Y Detroit está siendo muy físico cerca del aro. Y Mitchell Robinson, lo poco que juega, le está controlando mejor. Si Mitchell Robinson pudiera dar un nivel parecido al del último partido, pues podría Towns descansar un poco más y Robinson jugar más minutos, porque por lo poco que les hemos visto parece que juntos no funcionan. Entonces, esa es una de las claves, igualar ese nivel de dureza cerca del aro. Yo creo que hay varias claves en esta eliminatoria, que por cierto, tendrá el 6º partido el jueves, la noche del jueves al viernes a la 1:30 en Detroit. Repito, 4 de los 5 partidos los ha ganado el visitante, para que luego hablemos del factor cancha y de andar buscando tener como dato, el año pasado Knicks gana el cuarto en Filadelfia, ¿eh? En el 6º partido también se clasifica. Hay esperanza. Pues después de 5 partidos, los Knicks tan solo han anotado 5 puntos más que los Pistons. Esa es la diferencia, casi de 1 punto por partido es la media de diferencia. Yo coincido con vosotros, yo sigo pensando que los Knicks son mucho mejor equipo que los Pistons, tienen mucho más talento. Creo que gran parte de la clave de lo que va a suceder en ese 6º encuentro y en el 7º de haberlo es cómo gestionen las faltas y, por tanto, sus minutos en pista y el balance ataque-defensa y, por tanto, sus minutos en pista, por un lado, por parte de los Knicks, Karl Anthony Towns, como mencionaba Óscar, pero por parte de los Pistons, Ausar Thompson. Un Ausar Thompson que hasta el 5º encuentro estaba demostrando que se le daba mejor hablar en rueda de prensa que rendir en pista, con todo eso que dijo sobre Branson y luego las actuaciones del base de los Knicks, pero que en este 5º encuentro sí que
pudo ser útil en ataque, controló mejor las faltas y con lo cual tuvo más minutos, porque evidentemente defensivamente es un factor a tener en cuenta para los Pistons. Sergio, ¿cómo esperas ese sexto encuentro del jueves en Detroit? Yo creo que igual. Igual que todos los demás. Yo no veo igual de sufrimiento, pero bueno, es que Detroit va a seguir igual, va a seguir apretando, va a seguir presionando toda la pista, que es lo que deben hacer, de hecho. Y a Branson, porque Branson es el mejor jugador de playoff en los últimos cuartos, eso está, ¿no? Y hay datos de ello, el porcentaje de, bueno, el nivel de anotaciones bastante superior al resto de cuartos. Y espero un poco más, ¿no? Un poco más de equipo. O sea, no de acciones individuales porque sí que están rindiendo a buen nivel. O sea, Towns ha sido decisivo en partidos. Bridges también ha tenido buenos partidos. Anunoby también está a un gran nivel. Josh Hart es el pulmón del equipo. Me gustaría ver a Chihuahua, no sé, cambia algo, tips. Pero sobre todo el juego coral es lo Falta que... un poco Es que necesito ver... Sergio, yo lo que noto, no lo sé tú, yo lo que noto, un poco de movimiento sin balón. Hay veces que, como decía un amigo mío, parecen avenidas de estatuas cuando están en las esquinas parados. Hay veces que no atacan el lado débil de la defensa, cuando el año pasado era... necesito ver que todos los ataques no sean un final de posesión prácticamente, o un final de partido, que es el ataque del Knicks. Y escucharos un poco mejor, ¿vale? Ahora vengo. Sí, estamos teniendo problemas con la conexión de Sergio. En fin, sexto partido, como decimos, la noche del jueves al viernes a la 1:30 en esa eliminatoria que completará la conferencia este, donde recordamos ya tenemos clasificados a los Pacers y los Cavs, que se enfrentarán en segunda ronda, una eliminatoria que empieza el domingo, y a los Celtics esperando el rival que salga de esta eliminatoria entre los Pistons y los Knicks. Vamos a la conferencia oeste y empezamos por la serie que se zanjó rápidamente, por la vía rápida, esa barrida 4-0 de los Thunder frente a los Grizzlies, en una serie donde demostraron por qué tienen ese cartel de favoritos. Pasaron por encima de los Grizzlies en el primer partido y a partir de ahí ese ya fue el tono, a pesar de muchas declaraciones diciendo no vamos a jugar tan mal, no vamos a dar tanta pena. Sí que es verdad que dieron un poquito más de guerra en el cuarto y definitivo, pero finalmente este 4-0, clasificación de los Thunder por la vía rápida, sin casi Oscar romper a sudar. Sí, no, además yo creo casi como racionando, hombre, sí que es verdad que en el tercero tuvieron que hacer esa remontada casi épica, pero al final que ganaron con solvencia cuando se han tenido que poner las pilas, ganaron con solvencia en el único en el cuarto, pues porque los Grizzlies al fin y al cabo, después de los dos primeros partidos, solo les quedaba pues sacar un poco el orgullo para que delante de sus aficionados pues no hacer el ridículo que hicieron en el primer partido, ¿no? Pero entre los problemas físicos de Morán por culpa de la caída, más el nivel que ha dado el equipo, pues yo creo que no es nada que ninguno de nosotros no esperara, ¿no? Esa barrida o que se terminara la eliminatoria por la vía rápida. Para los Thunder que no hayan lesionados y seguir. Lo único, un poco el tono de Sai, que parece que en el último partido ya lo recuperó, porque los tres primeros partidos ha estado con unos porcentajes muy, muy por debajo de lo que nos acostumbra, pero parece que en ese último partido ya volvió a las andadas y parece que vamos a seguir viendo ese Sai que hemos visto en regular season, ¿no? Solo iba a preguntar a Sergio Gimón, un 4-0 de los Thunder sin prácticamente romper a sudar, salvo momentos de ese tercer partido y del cuarto, teniendo en cuenta que lo han hecho con un Shai Gilgeous-Alexander, no sé si decir al 50% o al O al 40%. Sí, pero tampoco lo han necesitado en ningún momento. No, o sea, yo creo que han dosificado, es la palabra, estos Thunder. O sea, muy sencillo. Han tenido la eliminatoria que se presumía un poco más competida, ¿no? Por ser Memphis también. Pero no, Thunder ha dado síntomas de bloque que pinta campeón también, ¿eh? O sea, Sí.
Muy serio la eliminatoria de Thunder. Y esperando rival que va a llegar con la lengua afuera. O sea que todo de momento estos Thunder. Porque, bueno, no sé si queréis comentar algo más de Thunder Grizzlies. Si no, yo ya salto a la siguiente que me la ha dejado. Me ha hecho la asistencia, me ha hecho la alley-oop, Sergio. Yo tengo que. Te la ha dejado ya en bandeja. Porque saldrá rival de los Thunder de la mejor eliminatoria. Yo reconozco que para mí esto es pornografía baloncestística. Antes hablaba, os decía, ¿no? Del tema de la defensa dura y la defensa sucia. Hemos visto. Podría ser final de conferencia, esto también. Sí. Y no final de NBA porque juegan en la misma conferencia, pero Nuggets Clippers a un nivel espectacular. Los dos equipos. Una serie que está teniendo absolutamente de todo. Comentábamos la semana pasada ese primer partido con la prórroga, el segundo partido que vencen los Clippers. Bueno, tuvimos un tercer partido que parecía que podía romper ese equilibrio que preveíamos. Casi todos hablábamos de una serie a 7 partidos. Bueno, en el tercer encuentro vencen 117-83 los Clippers, haciendo un auténtico recital con un Kawhi Leonard excelente, por primera vez, y a lo largo de la serie hemos visto que de momento última o única, Powell rindiendo bien al lado de Kawhi, con Harden y con Zubac muy bien. Una victoria tan contundente que yo reconozco que llegué a dudar si esto no iba a acabar en un 4-1, pero se supieron reponer los Nuggets en un partido histórico. Durante todo el encuentro es para verlo una y otra vez. Incluso ese final con el mate de Aaron Gordon sobre la bocina. Y recordamos, no se trata de cuándo entra la bola, sino de cuándo deja de estar en contacto con la mano del jugador. Hay un plano cenital, se ve desde arriba perfectamente, que antes de encenderse la luz ya no estaba la bola en contacto con Aaron Gordon, con lo cual canasta válida. Momento histórico. Hablando de los planos cenitales, que pasó algo parecido como la de Edwards con LeBron. Exacto. O sea, los planos cenitales que se están convirtiendo en protagonistas. Luego lo comentaremos. Es que además, si os fijáis, la calidad de imagen es distinta, porque la cámara cenital que utilizan es la misma que se utiliza en las fotos finish de MotoGP, de Fórmula 1, de las carreras de galgos y caballos. Es ese tipo de cámara, ese tipo de frame a frame. Quizás no tiene tanta definición de imagen, por eso lo vemos como es que está un poco descolorida y demás, pero sí que capta mucho más el segundo a segundo para hasta la milésima poder ver la acción. El caso es que después de esa victoria, en el quinto partido de vuelta a Colorado, los Nuggets hicieron un auténtico recital y reaccionando muy bien, y muy bien Adelman, porque hay un momento donde los Nuggets están con un +22, entra en ebullición Clippers, defendiendo muy bien a un Nikola Jokic al que yo vi muy cansado en la segunda parte, tan solo 2 puntos en esa segunda parte para Jokic, y hacen un parcial de 17-4, se ponen a 9. Y a mí me pareció muy interesante, no sé cómo lo visteis vosotros, Sergio, tú que con un poco más de retraso, contéstame tú primero, esa decisión de David Adelman, es decir, vale, estoy en un mal parcial, pido un tiempo muerto y las siguientes jugadas, teniendo a Murray como estaba, que hizo un auténtico partidazo, teniendo al mejor jugador del mundo como es Jokic, hizo 3 o 4 jugadas para Westbrook y Christian Brown. Me parece muy valiente por parte de Adelman, chicos. Sergio. Mucho, intentar enchufar a otros actores, ¿no?, del partido. La verdad es que me está sorprendiendo Nuggets por el tema de despido de Mike Malone, de cómo iban a entrar en playoff y bueno, es que claro, tienes al mejor jugador del mundo, ¿no? Que osado, ¿no?, de pensar de que iban a pasarlo mal y es que, bueno, el cerebro de Jokic otra vuelta de tuerca, sigue exprimiéndolo, ¿no? Y eso que enfrente tienes a uno de los mejores, James Harden, que hemos visto. Al Kawhi Leonard parecía el de San Antonio Spurs, el de finales. Tiene un nivel espectacular, ¿no? Y eso, y me da la sensación del el que pierda de esta eliminatoria
pues no tiene un mal sabor de boca, aparte de los primeros días, ¿no? Pero me da esa sensación de que, oye, que se la aplaude y no como otros, de que no se puede hablar de ningún fracaso el que pierda esta eliminatoria, la verdad. Claro. A mí me recuerda un poco a la eliminatoria con los Timberwolves el año pasado, que fue también una serie muy buena. Sí. En el peor de los casos, los Clippers caerán 4-2 y pierden el sexto, habiendo dado una muy buena imagen. Recordemos, unos Clippers que vienen de perder a Paul George, que vienen de perder a Russell Westbrook, una reestructuración de la plantilla, en teoría a la baja, que luego de facto ha resultado, yo creo que salir reforzado. Y los Nuggets, si pierden, serán en un séptimo después de haber cambiado de entrenador 3 jornadas antes de terminar la liga regular. O sea, que eso ya dice mucho. Óscar, hablemos un poquito de los Clippers. El sexto partido, por cierto, es la noche del jueves al viernes a las 4 de la madrugada. Hablaba Sergio del buen nivel de Kawhi Leonard. Yo estoy con él. Yo no recuerdo a Kawhi a este nivel desde los Spurs 2017, antes del pachuliazo. El nivel de Zubac está siendo impresionante, el mejor de su carrera. Y estábamos viendo al mejor Harden de playoffs que yo recuerdo hasta este quinto partido, donde de repente he vuelto a ver, es verdad que no ha hecho un 4 de 21, pero se quedan tan solo 3 canastas de juego, vuelve a ser transparente en defensa. No sé si esa tiene que ser la mayor preocupación de los Clippers, que tras 4 muy buenos partidos de James Harden, en este quinto fue la pieza más débil de los Clippers. Sí, tiene que ser la mayor preocupación porque es el partido en el que peor han competido los Clippers. Sin haber sido un desastre, Harden es el que más va a generar juego. O sea, los Clippers pueden anotar a través de Kawhi, pueden anotar a través de otros jugadores, pero Harden es el nivel que estaba dando, que involucraba a todos los jugadores y que creaba un nivel de amenaza sobre la defensa de los Nuggets que les costaba mucho replicar, ¿no? Entonces, en este aspecto, parece que hemos visto antiguos fantasmas sobre James Harden y también me gustaría destacar la defensa de Christian Braun. Es una defensa increíble. Y no solo por la defensa en el control, sino en la negación de balón. Es que hay muchos ataques en los que Harden no puede recibir la pelota. O sea, es de admirar, es algo que aparte de los mates, las canastas, o sea, ver un tipo defender así y negarle la pelota a un tipo como Harden, o sea, es que yo lo disfruto viendo cómo lo hace. Pero coincido contigo en que el nivel que pueda dar Harden y el que pueda ser protagonista es muy importante porque lo estaba haciendo muy bien. No era un jugador que estaba abusando mucho del tiro, estaba creando muchísimo peligro, sobre todo esa conexión con Zubac, que les está haciendo mucho daño. Y creo que va a ser una de las claves de la eliminatoria, que Harden pueda volver a seguir por esa senda y organizar el ataque de los Clippers como estaba haciendo hasta ahora. Sergio, ahora me dices tu opinión sobre los Clippers y el tema de Harden, pero ya engancho, como que estamos teniendo ahí un poco de problemas contigo, te pongo 2 temas sobre la mesa. Por un lado, lo que estamos comentando y lo que ha dicho Óscar de los Clippers. Por otro lado, respecto a los Nuggets, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que primero tienen 6 jugadores, 5 cuando Westbrook no está, que se perdió el quinto encuentro por lesión, y para mí jugaron mejor los Nuggets sin Westbrook. Pero para mí, el termómetro de estos Nuggets, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es Michael Porter Jr., un jugador que para mí ha hecho mejores partidos en esos partidos donde sus estadísticas son peores, es decir, el cuarto y el quinto, después de ese problema en el tercer encuentro con el hombro, ese esguince que se ha hecho en el hombro, lo vemos con un vendaje aparatoso, pero creo que ha sabido responder jugando más para el equipo que para sí mismo. Creo que Sergio no me estaba escuchando y que se está sumando ahora. Ahí lo tenemos con me he conectado desde el portal del curro, a ver si ahora con esto puedo, pues vale. Ya no sé qué hacer ya, ¿eh? Si no ya acabamos. Te decía, había comentado Óscar sobre los Clippers y el rendimiento de Harden y su bajón en el quinto encuentro, y yo quiero que me comentes eso y que me comentes si crees que en los Nuggets, como opino yo, la clave va a ser el rendimiento de Michael Porter Jr., que para mí en el cuarto y quinto encuentro, pese a hacer peores números, hace sus mejores partidos de la serie. Sergio. De Michael Porter Jr.
Yo creo que, bueno, es que al final alguien tiene que bailar con la más fea. Pienso que Porter Jr., o sea, si le toca emparejarse con Kawhi y con Harden, es que al final tiene que desgastarse de ese lado, ¿no? Si hablas de números, pienso que tienen que tirar Murray los de siempre, ¿no? Gordon, Murray y Jokic están por delante. Yo creo que es una eliminatoria difícil para él por este tema, ¿no? Yo creo que es difícil porque tiene que estar emparejado siempre con los jugadores top de Clippers. Hablábamos de una serie a 7 partidos. En la previa tiene toda la pinta de ir a 7 partidos. Y yo decía después ya no recuerdo si fue después del tercero, después del cuarto. Después del cuarto yo decía, ojalá una serie a 25 partidos entre estos dos equipos, porque la estoy como un enano. Creo que los ajustes defensivos de Van Gundy en el tercer partido, en el cuarto partido, en el partido que casi se dejan escapar los Nuggets, ese ajuste, aparte hay un plano buenísimo donde Van Gundy coge de la pechera a Bogdanovic y le explica, no, mira, tú vas a jugar el último cuarto y como si esto fuera 1985, le hubiera dicho, y si Murray se va a cagar, se va usted con él al baño, porque fue una auténtica sombra Bogdanovic, alguien de quien no esperaríamos que fuera a tal nivel de especialista defensivo y que lo hiciera tan bien, pero efectivamente desquició al canadiense. Los ajustes defensivos de Van Gundy están siendo excepcionales. Los ajustes en ataque de los Nuggets también están siendo muy buenos. Hemos visto partidos muy diferentes los unos de los otros. Esta no es una serie donde estamos viendo el mismo partido, si me permitís. Esto no es un Pistons Knicks, que vemos más o menos el mismo partido. Cada enfrentamiento sabemos los puntos fuertes y débiles de cada uno de los equipos y los vemos sobre la pista. No, aquí estamos viendo partidos muy distintos, con rendimientos muy distintos de unos y otros jugadores, con emoción, con dureza defensiva, pero muchísimo respeto. Incluso en la acción, no sé si recordáis, no recuerdo en qué partido fue, la acción en la que Harden le va a dar como un manotazo a Christian Brown, de repente se mete Aaron Gordon, hay como un rebumbio ahí que se salda con 6 técnicas. Eso fue al finalizar la primera parte. Al salir en el segundo tiempo, estaban hablando y dándose la mano y oye, que sí, que mientras juguemos, si nos tenemos que dar 2 nos damos, pero luego nos respetamos y demás. A mí me está encantando. Yo hacía muchísimo tiempo que no disfrutaba tanto con una serie de playoffs. Pues yo creo que también quedan 2 batallas más. Yo pienso que se va al séptimo. Sí, sí. Óscar. Sí, parece ser que en esta serie el rival que está más exigido es el que da lo mejor de sí, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado con los Clippers en el segundo, con los Nuggets en el cuarto? Ojalá sí, porque es que además no se puede hablar de que no hay ningún jugador que no esté rindiendo respecto a lo que puede ser quizá Powell, que desde que un pelín por debajo de lo que nos había mostrado, que parece que es el que todavía no ha encajado bien desde la llegada, desde que Kawhi se recuperó, parece que ha perdido ese punch que tenía a principio de temporada, pero es que el resto de los jugadores, es que estamos viendo una serie donde están defendiendo duro, donde los jugadores están rindiendo bien, es que no me puedes decir, no, es que este jugador no está a su altura, no, que más o menos están rindiendo dentro de las exigencias bastante bien, entonces es un toma y daca que vamos, que es una serie disfrutable y que ojalá nos den 2 entregas más. E insisto, una serie donde se puede ver que se defienden duro, que están a tope, pero se respetan. Hay buen ambiente entre las aficiones. En uno y otro lado no hemos visto ninguna polémica, no hemos visto nada feo. Y es una gozada verlo. Yo lo estoy disfrutando muchísimo. De la otra parte del cuadro, hablábamos antes de planos cenitales. Venga, nos vamos a la serie que está esperando Sergio Gimón desde que empezó el programa para recordarme mi predicción. Y es que... Pero lo hacía todos, ¿eh? Yo fui el único que dijo Timberwolves aquí, ¿eh? Que conste, sí, medallitas. Los Minnesota Timberwolves lideran 3-1 la serie frente a los Lakers.
Una serie que empezó con la victoria 117-95 de los Timberwolves en el Staples en el primer partido. Se recuperaron los Lakers venciendo el segundo encuentro 94-85 con muy buena defensa. Una buena defensa que no hemos vuelto a ver. En las 3 victorias de Timberwolves, como podéis ver, 117 puntos en la primera, 116 en la segunda y en la tercera. Quizás las claves, yo estaba, hoy os comentaba por chat, que si yo digo la mitad de cosas que ha dicho Zach Lowe sobre Luka Doncic, tengo que emigrar. Pero decíamos en la previa que era clave la defensa de Lakers, que estaba siendo muy buena desde el traspaso de Doncic, donde los que a priori menos nivel defensivo tienen estaban sabiendo cumplir su papel, pero estamos viendo que en estos playoffs no se está cumpliendo. La manera en la que los Timberwolves buscan una y otra vez a LeBron James y a Luka Doncic en ataque, buscan los bloqueos para atacarles y quedan absolutamente retratados, es muy contundente hasta a tal nivel que ya está en la conversación de los medios mainstream estadounidenses. Claro, con LeBron quizás no se atreven tanto, pero ya se está atacando a Doncic o criticando, vamos a ser juntos, ya se está criticando la defensa de Doncic, que ha demostrado que cuando quiere, evidentemente no va a ser Dennis Rodman ni Draymond Green nunca, pero con la inteligencia que tiene, sabiéndose posicionar, nos ha demostrado en más de una ocasión que cuando quiere es un defensor decente, no este agujero negro que estamos viendo. Exacto. Cuando quiere. Pero bueno, es que el problema es que, a ver, en términos globales, Minnesota le está atacando muy bien. No está como en Dallas, que defendía detrás, ¿sabes? Defendiendo al peor del equipo, pero es que McDaniels está con 30 puntos de media prácticamente. Es que le está haciendo, vamos, como diría yo, hacen pases de torero. Porque entran y haces el pase de torero para que entre la canasta. Timberwolves está atacando muy bien. Tanto Di Vincenzo como McDaniels, que son dos actores secundarios que no los estamos teniendo tan en cuenta, ¿no? Quitando a Anthony Edwards, que ahora hablaremos. Y sobre todo es que al último cuarto los Lakers llegan con esas dos estrellas, uno con 40 años y el otro con, vamos a ponerle 0,40 libras de más, solo. Claro, es que llegan con la lengua fuera, ¿no? Y al final tiene que ser Austin Reeves el que tire un poco del equipo, ¿no? Y destacar de Timberwolves una cosita, que un ajuste de Finch que me gusta mucho, que es que Gobert no está jugando a los finales y está jugando Naz Reid, que en los cambios de bloqueo Naz Reid le aguanta mucho más a Doncic que lo que era Gobert el año pasado, por ejemplo, ¿no? Pero eso me está gustando Sergio, mucho. Curiosamente, Doncic está anotando más contra Reid que contra Gobert en puntos por posesión contra ellos. Pero donde está la clave, además de poner a Reid, es que McDaniels acude a la ayuda de Reid más a menudo y de una manera más efectiva. Está planteando muy bien la defensa Finch, pero vamos a abrir el melón y vamos a debatir. En el último partido, JJ Redick juega toda la segunda parte con los 5 mismos hombres, que me hacía gracia. Zach Lowe decía, ojo, cuando se entere Thibodeau que va a pedir salir a jugar con 4, ¿no? Va a tomárselo como una afrenta personal, ¿no? Decía Redick que habló con los jugadores y les dijo, bueno, vamos a ir tirando, si necesitáis descanso o cambio, decídmelo, que tenemos tiempos muertos y demás. Yo creo que a estas alturas, a este nivel, creo que ningún jugador te va a pedir el cambio en una primera ronda en playoffs. Yo creo que hay peca de novato Redick y de querer autogestionar un poco el equipo, pero yo abro el melón. En el tercer partido, en los últimos 4 minutos y medio, 0 de 1 entre LeBron James y Luka Doncic. En el cuarto partido, en todo el segundo cuarto, 1 de 8 entre LeBron James y Luka Doncic. 0 de 4 LeBron James en la segunda mitad. Ahora la pregunta es, ¿eso es cansancio o es borrarse? Para mí cansancio es tirar y fallar. Estás cansado, lo intentas, no estás fino en el tiro, bajan tus porcentajes. Para mí no tirar
es borrarse, chicos. ¿Pero qué Oscar. quieres conseguir con eso? Si te borras, ¿qué ventaja tienes con eso? No digo que sea algo consciente para intentar ninguna ventaja. Yo creo que no están rindiendo al nivel que tienen que rendir y que ahí quizás Reddick debería decir, oye, pues a lo mejor, evidentemente no a los dos, pero a uno de los dos lo tienes que sentar durante bastantes minutos Sí. para que... Es que los tres, Reese, James y Doncic no pueden jugar los tres juntos al mismo tiempo muchos minutos. Y puedes mantener a dos de ellos en pista y ir proporcionando descanso a uno de ellos y ir sustituyéndoles. Yo no digo que no puedan coincidir en ningún momento, pueden coincidir. Pero es la manera de gestionar ese reparto de minutos, porque defensivamente los Lakers lo notan mucho. Yo, que fui de los que di a Lakers como favorito, puse una condición muy clara. Tienen que jugar a pocos puntos. Es la única manera, porque Minnesota es un equipo más atlético, que tiene más armas para ganar, y en ese juego los Lakers van a salir perdiendo, y es lo que está ocurriendo. ¿Qué pasó en el partido que ganaron los Lakers? Que dejaron a Minnesota en 85 puntos. Y luego, aparte, los Lakers tienen un problema de ataque. Cuando Doncic gestiona el ataque, los Lakers son un equipo no es un equipo de pick and roll. No tiene jugadores de pick and roll, tiene jugadores de pick and pop. Jackson Hayes parece que ya está casi descartado, entonces no hay una amenaza interior. Entonces, Minnesota tiene muy fácil, solo tiene que defender el perímetro. Y Doncic es un jugador que establece mejores conexiones cuando tienes un finalizador, pues como tenía el año pasado con Gafford o como tenía con Lively. Correcto. Y se está encontrando con gravísimos problemas. Y luego hay otro tema, que es que tanto Doncic como James son jugadores que sin el balón no se mueven. Entonces, hay en posesiones de balón, cuando uno no saca ventaja, el otro está mirando desde la banda. No estás generando nada para el equipo e incluso estás facilitando que tu defensor vaya a las ayudas. Y eso es un problema gravísimo que se está viendo en los Lakers en los últimos minutos, cuando sobre todo están más cansados y lo que hacen es no moverse, porque se podrían por lo menos moverse a un lado donde no estorben, ¿sabes? Pero es que se quedan en el mundo al lado facilitando las ayudas. Y es un problema que tiene que solucionar Reddick, que creo que le falta un poco de valor de arrestos para poner un poco más de tiempo a Vanderbilt, aunque, como muchos dicen, sea un cono en ataque. Mira, yo me la jugaría a que en ataque, aunque pierda algunos activos, con Vanderbilt voy a jugar a que el otro equipo meta menos. Creo que yo no digo que Vanderbilt tenga que jugar 40 minutos, pero haces una rotación y metes gente pues que defienda, que en muchos partidos le fue bien en regular season. Sí, es que al final los que juegan son todos de un perfil parecido, ¿no? En cuanto a físico. Entonces, es lo que dices, antes no tienes un Lively, un Gafford que te bloquee y continúe, ¿no? Podías poner a LeBron tranquilamente, que haga pero no sé, yo nunca he visto a LeBron hacer un bloqueo de continuación. No sé si alguna vez lo hemos visto eso. Os doy dos datos, bien, chicos. Luka Doncic ha dado 20 asistencias en todo lo que llevamos de primera ronda, en los 4 partidos. 5 asistencias por partido. Ojito, ¿eh? Ojito. La serie que 20 asistencias, 18 pérdidas. No, es que es muy pocas asistencias. Muy pocas. Y LeBron James, 5 asistencias y media. Claro. Ahí, y 10 pérdidas. 22 asistencias, 10 pérdidas, LeBron James. Claro, ahí tienes un grifo abierto en las pérdidas y uno cerrado en las asistencias. Si no mueven es el balón. Claro, esto lo hemos hablado muchas veces de algunos jugadores. Oye, pues si me la tengo que jugar a que Doncic meta 50 puntos o 45 puntos, pues me la juego. Voy a tener más opciones de ganar que si mete 30 y hace 12 asistencias. Sí, desde luego. Sobre todo lo que decíais, ¿no? Diciendo, mira, los Lakers lo van a tener fácil porque Minnesota tiene un 5 más fijo, etcétera. Pues si los Lakers juegan con prácticamente todos abiertos, y está pasando lo contrario. Están sufriendo una barbaridad con ataques de Minnesota, teniendo al poste con Gobert. Y yo creo que lo está haciendo francamente bien Finch, con una rotación más larga de 8 jugadores, adaptándose según los partidos a lo que le pide el partido, a veces dándole más minutos a Gobert, a veces menos, a veces dándoles más minutos a Conley, a veces menos, y sobre todo liderados por un Anthony Edwards, un muy buen Julius Randle, jugando más está para jugando el equipo bien.
que para sí mismo, y un Anthony Edwards que está llamando a la puerta. Está estratosférico, tío. Está igual que el año pasado en playoff. Es lo mismo, ¿eh? O sea, está con jugadas jordaniescas en ocasiones que te recuerdan a ese Michael Jordan de los inicios. Y está ahí con mucha cabeza, ¿no? Está jugando con mucho temple, no está saliéndose del partido como muchos esperábamos, ¿no? Que en fase se sale del partido. Y muy metido, y sobre todo una defensa muy, muy agresiva, que es lo que esperábamos también, ¿no? Exacto. Está jugando muy Y bien. por cierto, me están gustando sus declaraciones. El otro día, el día de los 30 puntos de Jaden McDaniels, que le hace también jugadas decisivas, en rueda de prensa le preguntan, oye, ¿y cómo definirías el partido? No sé qué tal. El tío dice, 2 palabras, Jaden McDaniels. Después hay otro partido donde están en rueda de prensa y está viendo la hoja de estadísticas y de repente le dice a Randall, tío, solo has tirado, no sé, creo que eran 5 o no me acuerdo el número de tiros, solo has tirado estos tiros, tío, tienes que tirar más, ¿eh? Todo esto en medio de la rueda de prensa y demás. Se le ve, no sé cuánto de real o no hay, pero se le ve más en función o mirando por el equipo más que por su ego, y creo que eso es bueno. Y el otro día decía Bill Simmons que quizás esta sea una de esas series que cuando miremos atrás, digamos, ¿en qué momento este jugador hizo clic? ¿No? ¿En qué momento pasó de ser una promesa, un gran jugador, a dar el paso al siguiente nivel? Yo creo que esta puede ser la serie en la que, digamos, eso, Anthony Edwards, con todas las comillas del mundo y cogiéndolo con pinzas, porque es un tío que tiene 3 neuronas jugando al mus en esa cabeciña. Pero el potencial lo tiene todo el del mundo y está jugando, sobre todo, muy inteligentemente. Sí, es que además no necesita sentirse protagonista en todos los partidos. O sea, aparece pues, cuando el equipo está un poquitín más ahogado en ataque, y es cuando sale. Y aparte de lo que está apretando atrás en defensa, es decir, no es un jugador que sabe dar espacio a sus compañeros, que en otras situaciones pues era yo me lo quiso, yo me lo como, ¿no? O sea, estamos viendo un jugador bastante maduro y así hasta ahora diferencial. Por cierto, me ha hecho mucha gracia que el otro día en una entrevista le hablaban, ¿no?, de su rendimiento y tal, y él decía que un poco el espejo en el que se miraba era en Donovan Mitchell y su papel en los Cavs, ¿no? Que estaba sacrificando números individuales por rendimiento colectivo, que él prefería hacer eso a estar promediando 30 y pico puntos, no sé cuánto y tal, en un equipo perdedor. Y el periodista le repreguntaba, ¿esto es una pullita a Lamelo? Y él decía, no, 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 no. Y me echó gracia que esta noche pasada fue a un podcast y le estaban haciendo preguntas que ponía la gente por Twitter, le pedían que volviera a hacer el draft su draft, y se ponía a sí mismo como número 1, pero ponían a Melo como número 2. Y digo, ay, este no quiere guerras, va a quedar bien después de eso. ¿Cómo veis la eliminatoria? Esta noche a las 4 de la madrugada tenemos el quinto partido, de nuevo en Los Ángeles. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que esto se acaba ya? ¿Que los Lakers forzarán un sexto? Yo veo que si sigue la misma película, yo creo que se acaba la eliminatoria. O sea, otra cosa es que Redick ajuste y teniendo en tu equipo a Doncic y a LeBron puede pasar de todo. Pero si sigue la misma película, si no cambia tácticamente nada, yo creo que esto se acaba. Porque Quizá, Oscar, por vergüenza torera, sacan y Doncic te mete 50 puntos, ¿sabes? O LeBron 40, ¿sabes? Y ganan los Lakers, pero no creo que se cambie la si no táctica, ¿sabes? ponemos más, tiene poco recorrido, porque no veo No, a los claro, por Lakers eso. capaz de ganar 3 partidos seguidos con el mismo guión. Yo no lo veo. 3 partidos seguidos lo veo, vamos, bastante. Lo veo más fácil que gane 3 partidos seguidos los Pistons que los Lakers ahora mismo. No, otra cosa me dijeras que los Lakers se ponen a jugar a 80 puntos y que los Wolves les cortocircuitan y que los partidos se deciden en un cara cruz, pues podría pasar de todo, pero vamos, que el ritmo lo están llevando los Wolves. Sí, exacto. Por cierto, no es secreto para nadie
que Luka Doncic no es mi jugador favorito del mundo. No me digas. Dicho esto, toda esta gente que está corriendo a darle la razón a Nico Harrison, ni era un tarado el 3 de febrero, ni ahora es un iluminado que vio el futuro. Vamos, claro. Aquí lo hemos dicho en NBA Adictos, los motivos para plantearse un traspaso de Luka Doncic estaban ahí, puedes compartirlos o no, pero son objetivos. El traspaso es un error por cómo lo ejecutan. Yo creo que no cambia nada que los Lakers caigan 4-1 si caen esta noche, y es que además no es nada nuevo. El rendimiento defensivo de Doncic lo vimos el año pasado en las finales contra los Celtics, lo vimos en su día en aquella serie, en los primeros partidos de aquella serie contra Phoenix. Bueno, esto no es nuevo. Claro. Evidentemente, ahora está en un equipo que no está construido para jugar a su alrededor, que estaba construido para jugar alrededor de Anthony Davis. No saquemos conclusiones tan rápido. Que yo por mí estaría encantado. Yo ojalá dentro de 10 años tenga que decir que qué inteligente fue y qué listo fue Nico Harrison al hacer ese traspaso. Porque sabéis que a mí Luka Doncic me cae fatal, pero de momento, bueno, un poquito de calma, que esto no cambia nada y de momento sigue siendo una cagada enorme el traspaso de Nico Harrison, hasta que la realidad... Yo, mirad, a mí que más me gustaría que los Lakers ganaran el título, que yo soy aficionado a los Lakers, pero yo cuando toda la gente empezó a echar esto al vuelo, las campanas al vuelo, pues yo dije, oye, yo a este equipo es que no le veo, le veo un equipo muy desequilibrado. Si lo rodeas de un par de piezas de valor, ajustando, o sea, acertando en los fichajes, creo que pueden dar un salto de calidad enorme, pero el equipo que viene a mí no. Vamos, pero ya lo dijo Manu cuando semifinales de conferencia. Como mucho, semifinales de conferencia. Ya lo dijo Manu cuando pasó este traspaso, que los Lakers habían adelantado 4 años su reconstrucción. No que han hecho un equipo para ganar, porque tienen que montarlo, por supuesto, pero han adelantado mucho en el tiempo. No, y además que están sufriendo y van perdiendo 3-1 contra posiblemente el mejor emparejamiento que podían tener, lo que hablábamos en la previa, ¿no? Las virtudes de uno y otro, pues evidentemente toda esa gente que buscando el clic fácil o a lo mejor honestamente dejándose llevar, hablaban de unos Lakers candidatos, tal, bueno, pues una vez más la realidad se empeña en ser tozuda y demostrarnos que ciertas cosas, no, por mucho que repitas que algo es verdad, no se convierte en realidad. El caso es que quien gane de la serie entre los Lakers y los Timberwolves, que como decimos, esta noche del miércoles al jueves a las 4 de la madrugada juega el quinto encuentro, se las verá con quien gane de la serie entre los Rockets y los Warriors. Una serie donde también hemos visto su punto de dureza, su punto de suciedad. Y claro, es que, Sergio, dice el refrán que cuando discutes con un cerdo, no te puedes tirar al barro porque el cerdo te ganará por entrenamiento y porque está en su salsa, ¿no? No sé si es lo más inteligente tirarse al barro en un equipo donde están Draymond Green y Jimmy Butler. Exacto, es que los Rockets están recibiendo de su propia medicina también. Supongo que lo comentasteis la semana pasada que no estuve. Pienso que Houston tiene un problema porque es que les ha cruzado con el equipo más experimentado que había del oeste. Y vamos, para mí están jugando con ellos. Es que están llevándoles al terreno que Warriors quiere durante toda la eliminatoria, ¿no? Yo creo, Sergio, que hay un tema, primero, que la afición de los Rockets tiene la moral absolutamente comida con los Warriors. Sí, es el enemigo y Curry es el enemigo. Y lo ves cada vez que mete un triple Curry. El otro día, por ejemplo, el otro día que hubo, fue un partido malo de Curry, llevaba como 4 o 5 tiros seguidos fallados, mete una canasta de 2, simplemente una canasta de 2, e iban ganando los Rockets y el pabellón se hace el silencio. El silencio. Yo creo que eso ya llega a un punto de comer la moral. Y luego que decíamos,
una y otra vez que los Rockets, sí, muy buena defensa, pero que tenían un problema muy serio en ataque. Tienen un problema muy serio en ataque. Y yo creo que aquí, una vez más, Steve Kerr, en una temporada que creo que se ha equivocado más que nunca, Steve Kerr ha hecho un movimiento maestro. Mucho de lo que producen o han producido los Rockets en temporada regular en ataque viene generado por Alperen Sengun, un tipo que además sabe generar juego desde la zona. Le podéis llamar mini Domantas, mini Jokic, lo que queráis. Sí, Pero bueno, y que ese tipo de jugador, está rindiendo más o menos, está en sus números, claro, pero Sengun. la clave, Sergio, es que Sengun está acostumbrado a que le hagan dobles defensas. Y cuando a Sí. alguien acude en la ayuda, él sabe ver quién está libre, y bien sea por asistencia directa o asistencia de hockey, y está de hago el pase a Van Vliet para que se la pase a Green, que es el que está solo. Bueno, lo que sea. Steve Kerr ha decidido que no le van a doblar nunca la defensa al Sengun, que se va a encargar Draymond Green, que debe de medir como 30 centímetros Sí, menos tendrá menos. Sí. que Sengun, y le está haciendo un clinic de defensa. Ya el culmen ha sido en esta última jugada, en este último partido, en esta última jugada, donde yo le leí a Marcus Thompson de The Athletic decir que, conociendo a Draymond, que se lo habría tomado como algo personal que los Rockets buscaran una jugada que tirara el hombre al que defendía él, ¿no? Como diciendo, oye, casi me ofende que con lo de buen defensor que soy, y hace una defensa perfecta. Hay un dato escalofriante. Mete, creo que eran 23 puntos Alperen Sengun en ese partido. Lo voy a buscar por aquí y ahora lo confirmamos. Mientras está sentado en el banquillo Draymond Green por problemas de faltas, déjame buscar el dato en concreto y así lo vemos todos. 31 puntos. 31 puntos mete Sengun en este partido. Bueno, pues 17 son en los 12 minutos que Cuando Draymond está sentado. Efectivamente. Sí, sí. Se queda en 14 con Draymond en pista. Sí, es como bienvenido al playoff, Alferen. Es como que. Exacto. Yo quiero dar dos nombres propios, uno para muy mal, otro para muy bien. Para muy mal es Jalen Green, no me está apagado. O sea, tiene apagones, nunca mejor dicho, en toda la eliminatoria. Para mí, el nombre destacado para mal. Y para bien, Jimmy Butler. Es que yo no me esperaba que encajase tan bien en la cultura Warrior y sobre todo en esa intensidad que le pone. Yo creo que Jimmy Butler es otro pulmón, unos Draymond Green, otros Jimmy Butler de estos Warriors que les ha cambiado la cara completamente. Los Warriors igual es el ecosistema donde cualquier estrella de otro equipo puede caer mejor. En pocos equipos encontramos en que siempre encuentran hueco para hacer, siempre encuentran para hacer el perfect fit ese para cualquier jugador que venga. No sé cómo lo hacen. Sí, pero totalmente. Y ojo, quiero destacar algo de Jimmy Butler. Está consiguiendo que Buddy Hield hasta defienda. Se lo ha tomado como algo personal, le está troleando continuamente. El otro día hacía una publicación o era una entrevista, no sé, decía algo así en plan de yo estoy aquí para mis compañeros, bueno, y para Buddy también, ¿no? Y todo es así. Y después de este último partido decía Steve Kerr, voy a decir unas palabras que jamás ha dicho nadie. Buddy Hield ha establecido el tono defensivo de nuestro equipo. Cabrón. No, a ver, cuando Jimmy va contigo a la muerte, va a muerte, ¿sabes? O sea, va mucho más que otros jugadores, eso es verdad. Lo malo es cuando se te cruza que no quiere ver a nadie. Es lo que ha pasado en todas las franquicias que ha caído, ¿no? Esperemos cuánto dura esta. Ese es el problema. El problema de Jimmy Butler es cuando se aburre, cuando ya no está cómodo, cuando quiere cambiar, que ya hay toda la toxicidad. Pero evidentemente Jimmy Butler, y más asumiendo el rol que ha asumido desde el principio en los Warriors. Esas declaraciones diciendo, yo en todo caso soy Robin, Batman está, la publicación el otro día que fue baja y puso la bat señal, pero era el símbolo del logo de Curry. Evidentemente eso es muy positivo. Están hablando muy bien del impacto de Butler sobre Buddy Hield, sobre Kuminga y sobre Podziemski, que es algo que hacía falta. Y bueno, por hablar de lo que decía Sergio de los Rockets, Óscar, Jalen Green
empeñado en darnos la razón a aquellos que decimos que el guadianesco es muy irregular. Después del primer partido, él reconoció que le había impresionado el ambiente de playoffs, que las luces brillaban más que nunca, que el pabellón de los Rockets era más ruidoso que nunca y que se había puesto nervioso. Hace un muy buen segundo encuentro, pero vuelve a estar muy mal en el tercero y en el cuarto. No, pues es que mete 38 puntos en el segundo y en los otros 3 de la serie ha metido 24 Apagón. entre los 3. Apagón. Es un jugador que tiene las herramientas, pero que no sabe de utilizarlas. Entonces, es el mayor problema que tienen muchos jugadores que se forman hoy en día en Estados Unidos porque pues, no están muy bien rodeados. Entonces, el problema de Jalen Green, vemos en él un jugador con un potencial tremendo, pero cuando es una moneda al aire que casi siempre cae cruz. Y eso es una pena porque es un jugador que tiene ese potencial. Y qué más nos gustaría a mí que cuantos más jugadores de talento y de clase puedan despuntar, mejor. Pero es que los playoffs, por suerte o por desgracia para muchos, nos delata y empieza a dejarnos ver en tu lugar, ¿no? Sí, sí. Eso Por es. cierto, no me parece buena señal que desde la propia ciudad de Houston, porque otra cosa es que se hagan desde los medios nacionales y demás, pero desde medios de Houston ya se empieza a hablar sobre si van a ir a por Kevin Durant, si van a ir a por Antetokounmpo, si necesitan una pieza. Es decir, me transmiten una sensación de dar por perdida la eliminatoria, que creo que es demasiado pronto para hacerlo. Es verdad que están 3-1, pero coño, tienes 3 partidos por delante para dar la cara, empezando por el de esta noche a la 1:30. Y 2 en casa. Exacto, O sea que, exacto. por eso. Me llama la atención eso, ¿no? Se está hablando más de la posible llegada de Kevin Durant o de Giannis Antetokounmpo a los Rockets, de una amenaza ofensiva, alguien que pueda generar en ataque, porque están viendo que la limitación es muy grande. Luego está el tema defensivo, hemos visto una serie con muchos momentos sucios y claro, es lo que le decía yo a Sergio, Óscar. Claro, es que si vas a entrar en eso, elevas el listón, evidentemente permites más, y ahí Draymond, tanto a Tari Eason como a otros jugadores de los Rockets, y tenemos que hablar del momento Jimmy Butler, Dillon Brooks, que también es antológico, que claro, ahí tienen todas las de ganar los Warriors. Sí, porque si los Rockets ya les hemos insinuado que tenían carencias defensivas, y cuando el otro equipo se baja al barro también y se pone en el mismo tono que tú, pues te cuesta muchísimo más notar. Y en este aspecto hay que destacar cómo los Warriors, o sea, no han rehuido la pelea y están defendiendo. Yo lo hablaba contigo el otro día, Manu, o sea, ver defender a Curry estos playoffs. O sea, a eso iba. Eso quería comentar. Hay que mencionarlo, o sea, está defendiendo muy bien, con un físico como el que tiene, y no solo eso, sino manteniendo la templanza con todo lo que está recibiendo en cada partido. O sea, hay que ver sin balón lo que le pegan a este tipo. Pero, y una cosa, porque llevamos años en que vemos que la prensa y aficionados se jactan de alabar la longevidad de ciertos jugadores y sus carreras, y yo creo que de Curry se está hablando poco. Es que ¿cuántos años lleva Curry haciendo lo que está haciendo en la más absoluta élite? Es que poco se habla de Stephen Curry, ¿eh? 37 palos Stephen Curry. Joder. Que recordemos además que empezó con esos problemas en los tobillos, muchas dudas, ese contrato por debajo de lo real precisamente por las dudas, que fue lo que permitió que crecieran de aquella manera los Warriors y demás. Yo soy muy cabezón en esto. Todo el mundo, o la gran mayoría de la gente, cuando habla de los Warriors, habla de los triples, se habla de su ataque. Para mí la clave de los Warriors, cuando han sido competitivos, cuando han ganado, ha sido siempre la defensa. Han ganado a través de la defensa. Y Curry, para mí hay dos cosas que están muy infravaloradas en Curry. Una es la defensa y la otra es el movimiento sin balón. Está constantemente moviéndose por pista. El otro día decía Anthony Edwards, me hizo mucha gracia, antes de terminar la temporada regular, le preguntaban, el tío decía, ¿pero tú has visto
un partido entero de este tío, si yo hago eso, me tienen que cambiar al descanso. Anthony Edwards, que tiene 23 años. El entrenador personal de Curry, con la instrucción de tiro, pues muchos jugadores se ofrecieron y querían entrenar con él. Y pues Trae Young y muchísimos jugadores. Los ejercicios de tiro no podían completarlos. Claro. El nivel de resistencia física y no solo resistencia física, sino sin perder efectividad. Muchos jugadores profesionales no podían completar esos ejercicios de una exigencia tremenda. Por eso vemos a Stephen Curry moverse sin balón, que es un movimiento continuo, y no solo ese movimiento continuo. Tensionas de tal manera la defensa, tanto colectiva como individual, en la que no le permites tener ni un solo momento de relajación. Y en ese décima de segundo que tiene de relajación, él lo aprovecha porque es un maestro moviéndose bajo el radar. Y ese décima de segundo que le pierdes de vista, ya te ha conseguido una posición de tiro. Y no solamente eso, lo que genera para los demás. El otro día Zach Lowe, hablando sobre el debate de si es el mejor base o no de la historia, está ahí en el debate, para mí está en el debate con Magic Johnson, y hay mucha gente que dice, no, es que Curry no es un base porque el base de los Warriors es Draymond Green. Y Zach Lowe decía, esto es el año pasado, y Zach Lowe decía, claro, es que vosotros vais a la casilla de asistencias, pero ¿y los puntos que genera para los demás Curry con todo el espacio que genera? Eso no se contabiliza en una casilla, pero lo que genera Curry para los demás con su movimiento sin balón, eso no lo ha hecho nadie jamás en su puta vida. Tienes a Gary Payton el otro día, que Gary Payton el otro día mete 11 de los 16 puntos en los últimos minutos, y son cuando él arrastra al defensor de Gary Payton, que aprovecha un corte y se queda solo. Y son puntos fáciles. Exacto. Y eso también cuenta. Quinto partido esta noche. ¿Cómo lo veis? Lo suyo sería, además teniendo en cuenta que juegan en casa, que los Rockets por lo menos tiren de orgullo, veamos un buen partido de Jalen Green y nos vayamos hasta un sexto, ¿no? Hay un factor. Sí, yo creo que Rockets tiene opciones de ganarlo. Sí, hay un factor muy importante que es el rebote, que los Rockets están dominando el rebote. Y por ahí es donde a los Warriors se le puede ir la eliminatoria, porque están cogiendo más de 10 rebotes por partido. Físicamente la altura, pues ahí están dominando. Entonces, en las demás facetas del juego, pues los Warriors están consiguiendo llevarse ese gato al agua, pero el tema de los rebotes es capital. Yo coincido con Sergio. Yo creo que hoy los Rockets juegan en casa, están exigidos. Creo que pueden forzar ese sexto encuentro y luego ya veremos allí si los Warriors imponen su veteranía. Os doy un dato muy loco. Steve Kerr le ha ganado 19 de los últimos 22 partidos a los Rockets y en las series en playoff 4 veces se han enfrentado, 4 veces les ha ganado. Nos vamos a aquellas series con Harden, ¿sí? En fin, antes de irnos, el domingo empezará la segunda ronda, porque el domingo ya tenemos enfrentamiento entre los Cleveland Cavaliers y los Indiana Pacers. Unos Cavaliers que vienen de una serie muy tranquila, lo comentábamos antes, contra los Miami Heat. Oye, un segundo, Manu, antes de un apunte. Una reflexión que me sorprendió el otro día de esta primera ronda. O sea, ¿qué os parece que entrenadores en activo vayan a animar a otros equipos? Como Chauncey Billups en Detroit. Bueno, a ver. Entrenadores de activo de una franquicia. No deja de ¿sabes? ser una leyenda de los Pistons. Era un partido donde. Sí, que entiendo, ¿no? Pero es un poco raro, ¿no? Que... Bueno, yo creo que. Vale que no es de tu misma conferencia, ¿no? Pero. Yo creo que. Es raro, ¿no? Me parecería raro si los Blazers compitieran en algo. Es decir, sí. Si hubieran jugado, ya no te digo más, si hubieran jugado play-in, ¿no? Pero siendo un equipo de reconstrucción que no es competitivo y demás, siendo Billups una leyenda de los Pistons, estaba también Ben Wallace por ahí, estaba Jalen Rose. Eso fue el día que hicieron el homenaje a la Universidad de Michigan, a los míticos Fab Five, estaba Jalen Rose por ahí, pero bueno, tampoco, me parece un poco... No sé. No, pero me pareció, solo lo comento porque me pareció curioso. Sergio, más raro era estar ahí como un hooligan más, ¿no? En los años 70 lo más raro era que
que Brent Musburger, que era el periodista que narraba los partidos de la NBA, los playoffs, tenía como comentarista a Rick Barry, que había perdido la serie anterior y tenía que comentar los finales y al equipo al que le había eliminado. Imagínate. Y así se iban. Cuando repentinamente le crecía el pelo a Rick Barry. Sí. Hacía esa ensaimada y se tapaba la calva. Por cierto, ahora que decís lo de Rick Barry, me acuerdo porque he visto unas imágenes de Stan Love con Rick Barry, el padre de Kevin Love, que ha fallecido después de un tiempo con cáncer, exjugador de los Bullets y de los Lakers, también jugó en la ABA con los Spurs. Mítico hermano de miembro de los Beach Boys, familiar también de los hermanos Wilson de los Beach Boys, familiar de los miembros de The Mamas and the Papas, fallecía. Por eso había estado ausente en tantos partidos Kevin Love por motivos personales. Y bueno, nos dejó una imagen muy bonita de Tristan Thompson abrazando a Kevin Love. Y bueno, siempre un ejemplo en muchísimas cosas Kevin Love y cómo ha gestionado todo esto también es un ejemplo. Chicos, antes de irnos, la previa de esta segunda ronda entre los Cavaliers y los Pacers, unos Cavaliers que vienen de una primera ronda sencilla, suave para ellos, incluso dándole descanso a Darius Garland, unos Pacers que vienen sobre excitados, con ese final de serie contra los Bucks, a los que han eliminado dos temporadas consecutivas, tirando de la bandera de equipo infravalorado, que pasa por debajo del radar, queriendo reivindicarse. Creo que es una serie en la que sobre todo los Pacers tienen mucho que ganar y prácticamente nada que perder. Sí. Bueno, yo veo Cleveland favorito, evidentemente, pero ojo, es ese ojo que de Pacers, ¿no? Habrá tiempo para analizarla más tranquilamente, ahora que ahora viene de sopetón la eliminatoria recientemente, pero tengo que ver a Cleveland, ¿no? Ahora yo creo que es la primera piedra de toque que van a tener en estos playoffs, ¿no? Y Pacers es un equipo muy, muy incómodo, muy incómodo. Y es un equipo que hasta ahora ha ido creciendo siempre a lo largo de las eliminatorias. Ya el año pasado levantó contra los Knicks, aunque estaban los Knicks de aquella manera. Va a ser atractiva, porque creo que ambos equipos pueden jugar bien, pero creo que la clave va a estar atrás, en la defensa. Quien imponga una mayor intensidad y pueda desactivar las virtudes del equipo rival, creo que se va a llevar la gata al agua. Me inclino ligeramente por Cleveland, aunque creo que va a ser una serie larga. Yo doy más favorito a Cleveland. Yo creo que no vamos a ver un séptimo partido en esta serie, porque creo que la diferencia está en la pintura. Creo que, como muchas veces pasa, dependerá de quién establezca el ritmo y a qué se juega. Si los Pacers consiguen que se imponga esa locura en la que juegan, con todo muy rápido, más divertido, entre comillas, tendrán cosas a su favor. Pero si vemos un baloncesto un poquito más controlado, yo creo que ahí Mobley y Allen, creo que es una serie en la que Garland y Mitchell tienen que alimentar a los perros grandes, como dicen por allá, porque Miles Turner le cuesta, aunque también fue de estos que fue candidato a defensor del año porque ponía muchos tapones, le cuesta pegar el culo al aro. Topping, cuando tiene que defender a jugadores más grandes, rápidamente se carga de faltas. Thomas Bryant no está para muchos trotes. Entonces yo creo que por ahí con Mobley y con Jarrett Allen tienen con qué competir. Y en caso de que ajusten los Pacers, claro, es que si te ajustan para defender a los de dentro, tienes los de fuera. Que la manta da para lo que da, no te puedes tapar la cabeza y los pies a la vez. Y yo creo que los Cavaliers llegan en un muy buen momento, con muy buena química de equipo, donde todo el mundo tiene claro que lo que quieren es ganar el anillo y ya hablan sin tapujos de ello, cosa que me parece interesante. No hablan de que
sea lo que se les tiene que exigir y tal, pero que es con lo que sueñan y que es lo que quieren, pero que tienen que ir partido a partido y bla, bla, bla. Me gusta ese discurso, sin cerrarse puertas, pero con humildad. Y yo creo que a los Pacers les va a faltar un poquito. Yo creo que están en muy buena dinámica, pero que va a depender de quién imponga el ritmo y quién imponga a qué se juega. Sí. Bueno, sí, yo creo que estoy de acuerdo en eso. Creo que la clave para que Pacers pudiera ganar sería que se llevaran el gato al agua en el aspecto de que impusieran ellos un ritmo más alto. Ahí podrían tener alguna posibilidad, porque también Cleveland ha demostrado ser un poco un equipo camaleónico, que también sabe jugar a muchos puntos, pero creo que Cleveland ganaría más fácilmente con un baloncesto más controlado, porque claro, con la diferencia está en la pintura, como has dicho tú. Y con esto quiero romper un poco la lanza al favor con el tema de los pivos, de todos los tipos. O sea, señores, hoy en día se juega el baloncesto de otra manera, pero los hombres altos, de otra manera diferente a otros años, son imprescindibles en el baloncesto de hoy, por muchos triples que se tiren. ¿Quién era el que decía no se puede entrenar la altura? Sí, efectivamente. Había un entrenador, no recuerdo qué entrenador era, pero hablando... Ese dicho lo he escuchado mucho, no sé de quién es la cita, pero sí que... Sé que era hablando en los 80, hablando de algunos jugadores, creo que era en concreto de Olajuwon, que decían, bueno, ha mejorado no sé qué tal, y decía, claro, es que puedes entrenar el pase y puedes entrenar el tiro, pues, lo que no puedes entrenar es la altura, o sea, esa la tienes que tener, porque si no, es complicado. En fin, nosotros os seguiremos contando cada día todo lo que suceda, por la mañana prontito, ya sabéis, en Desayuneando, lo que suceda cada noche de playoffs aquí en la NBA, aquí lo tendréis en NBA Adictos. Nosotros volvemos el lunes, ¿no? Si no me equivoco, ¿nos pasa algo el lunes? ¿Alguien no puede? Vamos. No, en principio volvemos el lunes. Si tenemos luz, volvemos el lunes. Esperemos que con Dani Gea, Dani un biquiño que te hemos echado de menos hoy. Por supuesto, estos días iremos contando, iremos poniéndoos la prórroga planetaria de los equipos eliminados. Recordad que desde esta tarde ya tenéis la de Miami Heat. Mañana tendréis la de los Milwaukee Bucks. Pasado la de Orlando Magic. Según vayan cayendo más equipos, la tendréis ahí, recordad, en exclusiva para Patreons, patreon.com/NBAdictos o fans de iVoox. Lo dicho, mañana prontito, o si lo queréis ver de otra manera, dentro de un rato, Desayuneando, os contemos cómo quedan los quintos partidos entre Warriors y Rockets, que se juega a la 1:30, y el de Lakers y Minnesota Timberwolves, que se juega a las 4. Chicos, la semana que viene más. Venga, chicos. Hasta la semana que viene. Un saludo.